Ahora vamos a probar la parte 3 de este teorema. Recordemos que las hipótesis son y igual a f de x, una función continua y creciente sobre un intervalo cerrado a b. Entonces se cumple que f la menos 1 de y también es creciente sobre el intervalo ab, con extremos a mayúscula y b mayúscula. Recordemos que el a mayúscula es f de a minúscula y el b mayúscula es f de b minúscula. ¿De acuerdo? El intervalo b. Bueno, demostración. Se tiene que probar que f a la menos 1 de y sub 1 es menor que f a la menos 1 de y sub 2 si se cumple que y sub 1 es menor que y sub 2 en el intervalo cerrado a mayúscula, b mayúscula. Escribamos x1 igual a f a la menos 1 de y sub 1 y x2 igual a f a la menos 1 de y sub 2. Es decir, y sub 1 es igual a f de x1 y y sub 2 es igual a f de x2, donde x1 y x2 pertenecen al intervalo a, b en minúsculas, al dominio de f. Entonces, se debe cumplir que f a la menos 1 de y1 sea menor que f a la menos 1 de y2. Pues de lo contrario, tendríamos f a la menos 1 de y2 menor o igual que f a la menos 1 de y1. Bueno, así se cumple de que x2 menor o igual que x1. Y además, tomando en cuenta la definición de inversa, tendríamos que f de x2 es menor o igual que f de x1. Ahora, como f de x es creciente, bueno, esto sea, pues f de x es creciente en el intervalo AB. Luego, y2 es menor o igual a y1, lo cual es una contradicción, pues y1 es menor que y2. Por lo tanto, la inversa de y, de f a la menos, mejor dicho, f a la menos 1 en y, es creciente en el intervalo AB cerrado. Y eso concluye la parte 3 de este teorema.